Avivando el fuego de la identidad, con nuestro pastor Alberto Martínez. Y el día de hoy te quiero compartir una palabra muy importante. Nos estaremos enfocando en la influencia, la importancia y el trabajo del Espíritu Santo. Suena largo, pero solamente vamos a repasar algunas cosas y vamos a caer en una idea a la que te quiero llevar el día de hoy. La influencia, la importancia y el trabajo del Espíritu Santo. Hablemos de la influencia. Hace algunos domingos, hace algunas sesiones te compartía acerca del consejo que Pablo le da a un joven Timoteo en 2 de Timoteo 1:6. Y le dice: te recomiendo, te aconsejo que avives el fuego del don que Dios te dio. ¿Cuál fue el consejo? Te recomiendo que avives el fuego del don, el fuego del regalo. ¿Cuál era ese regalo? Concluíamos que ese regalo era su Espíritu Santo. Y estuvimos viendo dos elementos muy importantes que influyen en una persona para conducirse en la vida. Uno de ellos es el temor y el otro es el Espíritu Santo. El temor parte de la naturaleza caída del hombre. Cuando el primer ser humano, cuando el primer hombre desobedece, su primera reacción o su primer sentir fue de esconderse porque tuvo miedo. El temor puede ser de influencia en alguien. El miedo te va a limitar, te va a incapacitar. El temor te puede detener a hacer diferentes cosas. Podemos tomar decisiones basadas en el temor. Temor al que dirán, temor al fracaso, temor a lo desconocido o a lo nuevo. Y podemos ser influenciados en nuestra vida. Tener una vida influenciada o basadas por las decisiones tomadas en temor. Va a ser de influencia en la vida de alguien que sea gobernado, mientras que el Espíritu Santo es el regalo de Dios para el ser humano. Por eso Pablo le dice: aviva el fuego del regalo. Es el regalo de Dios para el ser humano y es de gran importancia en el hombre. Y es a lo que te quiero llevar el día de hoy: la importancia, la influencia y el trabajo del Espíritu Santo. Muchas veces no entendemos o no alcanzamos a captar la importancia. Pensamos que el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. El domingo, cuando viene un invitado, cuando viene el profeta, cuando viene, no sé, una persona de renombre. Y no alcanzamos a abrazar la idea o ver la importancia, la influencia del Espíritu. Y es a donde te quiero llevar el día de hoy. En Job 32:8 están las palabras de un joven llamado Eliú, que dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Te voy a leer la versión Reina Valera 1960. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y es de lo que hemos estado hablando, cómo el ser humano es un ser espiritual. Y es lo que está diciendo aquí: ciertamente espíritu hay en el hombre. Y dice: el soplo del omnipotente le hace que entienda. Y el soplo del omnipotente le da entendimiento. Este joven empieza su discurso unos versículos antes hablando de dos elementos que son los mismos dos factores que hemos estado hablando. Tú puedes leer la historia en Job 32. Este joven empieza su discurso diciendo: tuve miedo. Dice: tuve miedo
de hablar porque era joven. El miedo lo detuvo, lo estaba limitando. Y sigue diciendo, pensé, este es el discurso de este joven, pensé, los días o los ancianos, los sabios, darán a conocer sabiduría. En otras palabras, él pensó que el tiempo o los conocedores, los sabios, eventualmente hablarían verdad, pero no fue así. Y llega a esta conclusión, que es la que tenemos en el versículo 8, que es una conclusión muy poderosa. No es el tiempo, no es la edad que tengas, no son las canas que a lo mejor se empiecen a salir, no es la posición que puedas llegar a tener ni la experiencia que tengas. Este joven llegó a la conclusión que el soplo del Omnipotente hace al hombre que tenga entendido, que entienda. Y esta palabra es muy interesante, entendido, porque viene de una raíz que quiere decir apto, atento, comprender, conocimiento, darse cuenta, discernimiento, entendimiento. Entonces dice, ciertamente el ser humano es un ser humano o es un ser espiritual. Puede ser influenciado por el temor, te puede limitar. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por ese temor? Dice, ciertamente el ser humano es espiritual. Y es de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo es influenciado o cómo puedo ser influenciado por el temor o por el Espíritu Santo? Por el soplo, dice que le da entendimiento. El temor viene de una naturaleza caída. El primer instinto fue de tener miedo, de sobrevivir. El temor la naturaleza caída emplea el temor para que el hombre sobreviva. Pero como compartíamos el domingo, el ser humano no fue diseñado para sobrevivir, sino fue diseñado para gobernar, para tener una vida de dominio. ¿Qué significa esto? Dominar sobre los recursos de la tierra, tener una vida plena, abundante. Este fue el diseño del ser humano. Dice, el soplo de Dios le hace apto para entender, le da la capacidad, le da sabiduría, le da discernimiento, lo hace apto. Esto es lo importante del Espíritu Santo, es lo importante de este soplo. Por eso era crucial, era necesario que el hombre volviera a ser el templo del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo volviera al ser humano. Ese don, ese regalo, ese soplo que lo hacía apto, que le daba ese entendimiento, era necesario que volviera al hombre. ¿Por qué? Bueno, porque en Oseas 4 vemos el resultado. Está hablando del resultado cuando al hombre le falta el entendimiento. En Oseas 4 empieza a decir, Jehová contiende, batalla, choca, lucha con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en ellos. Y sigue diciendo en el versículo 6 de Oseas 4, dice, mi pueblo es destruido, mi pueblo muere. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. No habla de un conocimiento que te pueden dar los estudios, sino de el conocimiento, el mismo conocimiento del que está hablando el libro de Job. Es el conocimiento del Espíritu, es la aptitud, es la capacidad que el soplo del Omnipotente
le da al ser humano. Es un conocimiento diferente, una capacidad, es la sabiduría de emplear lo que sabe. Dice la falta de conocimiento, la falta de este espíritu destruyó al pueblo. Dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de ese espíritu. Ha acabado con generaciones. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento mata propósitos, mata una visión, mata tantas cosas, acaba con el diseño de Dios en el ser humano. Por eso era importante regresar ese regalo. Por eso era tan importante regresar, o que el hombre pudiera recibir el Espíritu Santo nuevamente. Ser ese templo era tan importante porque le daba la capacidad, le daba el conocimiento de quién es Dios y de quién es el ser humano en Dios. Eso es identidad. Por eso era tan importante que regresara. Por eso era tan importante y por eso es importante en este tiempo. Porque ese espíritu, el Espíritu Santo, ese regalo, ese don, es el que da la capacidad para entender quién es Dios. Es lo que dice Oseas, el pueblo se muere por falta de conocimiento. Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. El ser humano es creación especial. Eres una creación especial. Dios hizo algo en el ser humano que no había hecho en toda la creación, y es crear un ser que se pudiera comunicar con Dios. Es crear un ser que tuviera o que pudiera tener una relación con Dios. Es crear a alguien que pudiera escuchar la voz de Dios, que tuviera esta relación. Todo lo creado fue creado de lo que no existía. Todo lo creado fue creado de lo que no existía para cumplir un propósito. Y Dios establece suministros y demandas. ¿Qué es esto? Bueno, establece fuentes de vida y seres vivos que demanden vida. Que demanden vida las fuentes. Fuentes como los mares, puedes ver esto en Génesis. Fuentes como la tierra. Entonces todo lo creado requiere o demanda de la fuente vida. Pero cuando Dios crea al ser humano, lo crea de algo que ya existía. Mientras que todo lo demás fue creado de lo que no existía. Cuando llega al ser humano, o cuando Dios quiere crear al ser humano, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El ser humano fue creado de algo que ya existía, y eso era Dios. El ser humano es el único ser vivo creado a la imagen del Creador, y le da un propósito específico. No es sobrevivir, sino dice: y señoree y domine sobre toda la tierra. Son las características de la vida que va a tener. Ahora, en ese hagamos de Génesis, Dios se establece como la fuente del ser humano. Cuando Dios quiere crear los animales marinos, se dirige a la fuente que es el mar, y le habla al mar que produzca seres marinos. Cuando quiere crear plantas, se dirige a la tierra y dice: produzca plantas, se dirige a la fuente. Pero cuando Dios crea al hombre,
no se dirige ni a la tierra, no se dirige ni a los mares, sino que dice hagamos. Se está hablando, se está estableciendo él mismo como la fuente del hombre, la fuente de vida. Se establece como la fuente autosuficiente que le daría y le da todo lo que el ser humano necesita para cumplir su propósito, siempre y cuando se mantenga conectado a esa fuente. Desafortunadamente conocemos la historia. El hombre desobedece, se desconecta de esa fuente. Este era el diseño, este era el modelo, que mientras que el hombre permaneciera en la fuente, así como todo lo creado, mientras todo permanece en la fuente, tuviera vida. Pero el hombre se desconecta de esa fuente y empieza una naturaleza de temor. Emplea el temor para sobrevivir. Entonces hay una naturaleza caída, una naturaleza de desobediencia, sí, pero también hay una naturaleza de temor que te va a impedir, que te va a limitar, que te va a incapacitar. Una naturaleza de la cual nos tenemos que desarraigar. Hay dos espíritus que te pueden ser o que pueden ser de influencia en la vida de alguien, y vas a ser influenciado, ya sea por el temor, las decisiones basadas en el temor o las decisiones basadas en el Espíritu de Dios. Romanos 8 habla de estos dos factores y te quiero mostrar la importancia y el trabajo del Espíritu Santo. Romanos 8 del 14 al 17 te voy a leer. Listo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿porque qué? Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es una palabra muy importante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te está dando una característica de los hijos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este versículo nuevamente identifica el espíritu de temor, un espíritu que nos puede mantener esclavos a algo, y lo vuelve a identificar como no es el espíritu que hemos recibido, no es lo que has recibido. El temor viene de una naturaleza caída, no es este espíritu. También habla de la importancia y el trabajo del Espíritu Santo. Y es esta idea a la que te quiero llevar el día de hoy. El importante trabajo del Espíritu. Y por qué el consejo de Pablo a Timoteo es fundamental en este tiempo. Porque es fundamental para vencer los temores. Porque es fundamental para entrar en un terreno de promesas. Una de las cosas que el ser humano pierde cuando desobedece es su identidad. Una de las cosas que el ser humano pierde cuando desobedece es la identidad.
Identidad es el conjunto de características propias y exclusivas de una persona que lo separan del resto de la creación. Dios hace una diferencia en el hombre. Todo tiene un modelo. Y Dios sigue ese modelo, incluso creando al hombre. Pero hace una diferencia. Para empezar, crea al hombre a su imagen, a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre puede ver como Dios ve, puede pensar como Dios piensa, una imagen, una semejanza. Le da características propias. Nadie fue creado como el ser humano, o nada de lo creado fue creado a la imagen y a la semejanza. Solamente el ser humano le da unas características propias y exclusivas que hacen una separación del resto de la creación. Pero el ser humano pierde esa naturaleza, esa vida de dominio, de señorear. El hombre perdió estas características, las características que le hacían diferente al resto de la creación. Perdió la imagen, perdió la semejanza de Dios. Entonces, ahora sale del lugar, sale de Edén, sale de la presencia de Dios sin esas características. Pierde su identidad, pierde este conocimiento de quién es Él, cuál es su propósito. Y son las preguntas que muchas veces alguien se puede hacer. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Este ha sido el principal problema del ser humano, una falta de identidad. Y es a donde Dios nos quiere llevar, a donde Dios te quiere llevar, a recobrar esa identidad. Por eso era tan importante que el Espíritu Santo volviera al ser humano, porque dice que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Pues de que eres hijo. Ha sido el principal problema, una falta de identidad. Hoy en día hay conceptos como la identidad de género. Que puedo ser o que me puedo identificar como hombre siendo mujer, o que me puedo identificar como mujer siendo hombre. Una falta de identidad sobre quién es el ser humano. Dice, porque no hemos recibido el espíritu de temor para estar esclavos a una naturaleza caída, sino un espíritu de adopción por el cual podemos clamar papá. Un espíritu de adopción por el cual podemos clamar papá. Acercarnos, por el cual clamamos, por el cual escuchamos. El espíritu de adopción, por el cual recibimos nuestra identidad. ¿Qué es el espíritu de adopción? Y esto es en lo secular, en lo regular. Espíritu de adopción o adopción es el acto legal que alguien toma como propio a un hijo que es ajeno. Esto es adopción. Tomar como propio un hijo que es ajeno con el fin de establecer una relación de padre. Y eso es lo que quiere hacer Dios.
Dice, no ha recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de adopción. Es algo legal. Dios lo hace legal. Cuando estábamos alejados o cuando estabas alejado, dice aquí, nos toma como propios, nos hace hijos para tener una relación de padre. Eso es lo que hace Dios. Cuando éramos extranjeros, cuando estábamos en un sistema, nos adopta legalmente para relacionarse con nosotros como padre. Mira, Efesios 2, 17 y 19, la versión Dios habla hoy, dice, Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Dice, pues por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre. ¿Qué dice? Por medio de Cristo podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros, o aquí dice ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Y luego dice, y miembros de la familia de Dios. Por un mismo espíritu nos podemos acercar. Esta es la importancia. Por un mismo espíritu nos podemos acercar. Cuando éramos extranjeros o cuando estábamos separados de Dios, cuando estábamos limitados, cuando estábamos en un sistema, cuando estábamos separados de la fuente, dice que ahora somos miembros de la familia de Dios por un mismo espíritu. Nos podemos acercar al Padre. Te decía, tenemos el concepto, sabes que el espíritu, bueno, es cuando se te ponen acá se te paran los pelitos de la piel. Ahora estuvo bueno, el espíritu descendió, hablamos en lenguas, wow, y nos vamos. Y vienen lunes, martes y se nos olvida. Tenemos un concepto, sabes, que el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. Pero aquí dice, el trabajo del Espíritu Santo no es solamente que hables en lenguas, sino darte la identidad que se perdió, devolverte las características que te hacen o que hacen diferencia de la demás creación, devolverte las características que diferencian al hombre del resto de la creación, devolverte esa imagen, devolverte esa semejanza. Dice, por un mismo espíritu. Espíritu con E grande. Está hablando del mismo espíritu, por un mismo espíritu. Se está refiriendo al regalo, se está refiriendo al soplo, se está refiriendo a lo que hemos estado hablando. Por un mismo espíritu podemos acercarnos al Padre. Dice, el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A veces nos cuesta tanto trabajo creer lo que Dios habla de mí, de ti. Nos cuesta trabajo. Cuando Dios me da una palabra, decimos, no creo que sea para mí. No creo que yo pueda. No, ¿cómo me voy a merecer esto o lo otro? Nos cuesta tanto trabajo.
¿Sabes? Porque el contacto con el Espíritu Santo es solamente de domingo. Aquí dice que la tarea, la obra del Espíritu es darle testimonio a nuestro espíritu. ¿Sabes? Esta palabra de dar testimonio se refiere a dar una declaración que afirma o asegura una cosa. Ok, es afirmar algo. Está bien, eso es una parte, pero también representa una prueba de justificación y comprobación de la certeza de lo que se está diciendo. O sea, no es solamente decir, no es solamente hablar o confirmar a tu espíritu, pero está hablando de pruebas. Es una postura quien demanda garantías de que eres hijo. La semana o el próximo domingo estaremos viendo la identidad de hijo. No te lo puedes perder, pero sabes, solamente te comparto esto para reforzar este punto. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu. Esta palabra testimonio es confirmar, ok, pero también habla de pruebas, también habla de algo tangible. Cuando Jesús es bautizado, dice la palabra que cuando Jesús es bautizado salió del agua y en aquel momento los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Ok, y entonces una voz dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. El Espíritu bajó sobre Jesús. Antes del bautismo de Jesús se conoce muy poco de Jesús, pero cuando el Espíritu baja, cuando Jesús es bautizado y el Espíritu baja, dice, sobre Jesús, empieza un ministerio de milagros. Jesús empieza a sanar. Hay una sabiduría que se sentaba en las sinagogas y los maestros de ese tiempo le preguntaban a él. Jesús empieza un ministerio de milagros, donde echaba fuera demonios. Hizo tantos milagros porque el Espíritu estaba con él, que le daba testimonio, no solamente reafirmándole. Cuando es bautizado, dice una voz del cielo, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No solamente confirmándole de que es hijo con palabras, sino con hechos. ¿Cómo sabe Jesús que era hijo? Porque cuando ponía la mano sobre alguien, porque cuando hablaba palabra, sé sano, eran sanos. Imagínate la certeza. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Cuando baja sobre Jesús y le da una afirmación: ok, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Para quién crees que era esa frase? Este es mi Hijo amado. ¿Para los que estaban alrededor o para Jesús? Hubiera sido para los que están alrededor, hubiera sido: este es el Hijo amado. Dios le está confirmando. El Espíritu le está dando testimonio de que eres hijo, de que Jesús era hijo. Ok. Pero también
le da la capacidad de orar en un momento por unos cuantos peces, por unos cuantos panes y multiplicarlo. Le da la capacidad de tocar a alguien que estaba muerto, incluso solamente hablar, como Lázaro: Lázaro, sal. La autoridad de el Hijo. Aquí no solamente está hablando cuando dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Cuando yo tengo esta relación, cuando yo avivo el fuego de este don, cuando no dejo que los temores me gobiernen, sino que le doy el tiempo, le doy el lugar al Espíritu Santo, no solamente va a haber esa confirmación o esa seguridad en mí con palabras, sino va a haber esa seguridad y esa confirmación con hechos. El decir da testimonio está hablando de hechos tangibles, de hechos que puedo ver. De el orar por alguien y ver resultados. ¿Cómo recibo esto? Bueno, dice que el mismo Espíritu da testimonio de la identidad de hijo. El mismo Espíritu da testimonio de la capacidad, de las características de dominio. Por eso tenía esta capacidad de orar, de sanar enfermos, de hacer milagros, porque el Espíritu estaba con él. Él le daba testimonio de que era hijo. Podemos decir, bueno, ese era Jesús. Ese era Jesús. Pero sabes, ese mismo Espíritu, cuando Jesús cuando es crucificado, resucita, antes de ascender a los cielos, es el mismo Espíritu que promete a sus discípulos. Y es el mismo regalo que está disponible para todo aquel que cree. Es el mismo regalo. Cuando dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no solamente está hablando de la afirmación o de una declaración, también se refiere a las pruebas tangibles. Las pruebas tangibles que te afirman de que efectivamente eres hijo de Dios. Las pruebas tangibles que te dan esa identidad. Porque ¿qué es lo que hablaría más? Que te enseñen un papel, aunque el papel es bueno. Eres adoptado por, no sé, una personalidad. O empezar a ver cosas tangibles. Una identidad. Dice un espíritu de adopción por el cual podemos clamar con esa confianza: papá. No podemos vivir más en temor. No podemos vivir o no puedes vivir conformado a sobrevivir solamente. Al ahí se va, al nos tocó trabajar. No podemos vivir esclavos a un sistema. Aviva el fuego
de la identidad del Espíritu Santo, que tu relación pase más allá de un domingo, que tu relación pase más allá de lo que pasa aquí. Las lenguas son importantes, sí, son importantes en el creyente porque te conecta a una profundidad de Dios. Sí, está bien. Pero tenemos que salir de la idea de que es la única función del Espíritu Santo. Dice, todos los que son guiados por este Espíritu son hijos de Dios. Podemos venir aquí y hablar en lenguas. Y el lunes ser guiados por los temores. El Espíritu Santo es el consolador, sí, es el ayudador, está bien. Tiene diferentes funciones, pero una de ellas, y creo que es la más importante, es dar testimonio de que eres hijo, porque te hace apto para retomar las características, la identidad. Y digo que es la obra más importante, porque todo parte de ahí, todo parte de identidad, todo parte de conocer quién eres tú, cuál es tu identidad, cuál es tu fuente. Conociendo a Dios, descubres tu capacidad, conoces tu propósito. Sabes, el sistema del mundo es un sistema que te da una identidad de acuerdo a lo que haces. Ya estamos por concluir. El sistema del mundo es un sistema que te da una identidad de acuerdo a lo que haces. Porque lo que haces determina lo que tienes. Y como tienes, entonces puedes ser alguien reconocido por el sistema. La identidad parte de lo que haces y de lo que tienes. Y muchos estamos ahí atorados en ese sistema. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos para poder hacer algo, para ser reconocidos como que soy propietario de una casa, soy propietario de un terreno, es el sistema del mundo. Te da una identidad de acuerdo a lo que haces, a lo que tienes. Un sistema que parte de una naturaleza caída, que te da una identidad. Pero Dios por medio de Cristo, le da un regalo al ser humano cuando cree en la obra de su Hijo. ¿Cuál es ese regalo? El Espíritu. El Espíritu le devuelve el soplo que le da la capacidad. Le devuelve el soplo que lo hace apto a retomar las características, de retomar la imagen, de retomar la semejanza, de retomar la vida que se diseñó para el ser humano. Por eso era tan importante, por eso es tan importante. Por medio del Espíritu recibimos la identidad de hijo. Por medio del Espíritu recibimos la capacidad.
esa identidad que se perdió. Romanos 8:14, el mismo versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Estas palabras las está hablando Pablo, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo le dará testimonio a tu espíritu, no solamente haciendo unas afirmaciones, no solamente haciendo declaraciones, sino con cosas tangibles de la identidad que recibimos en Cristo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, de que eres hijo de Dios, y si hijos, también herederos. La identidad que recibimos de parte de Dios no parte de lo que tenemos, sino de lo que somos. La identidad que recibes de Dios por medio de su Espíritu no parte de lo que tienes, sino de lo que eres. Dice el mismo Espíritu dará testimonio a tu espíritu de que eres. El mismo Espíritu dará testimonio a tu espíritu de que eres. Nuevamente, el mismo Espíritu, no nadie más, el mismo Espíritu, el del principio, el soplo, el que da la capacidad, el que vuelve como el consolador, el que vuelve al ser humano. Dice el mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu, a mi espíritu, de que eres hijo de Dios. La identidad que recibimos no parte de lo que tienes, porque no tenemos mucho. Todo es material, todo se queda aquí. Por más que trabajes, por más que te esfuerces, todo se queda aquí. La identidad que recibes no parte de lo que tienes, sino de lo que eres. Recibimos un espíritu de adopción que da testimonio de que eres. Y como soy hijo, ahora tengo. Dice el versículo 17, y si hijos, si tengo la identidad, si creo, ¿sabes? Porque esto fue legal. Dios lo hizo legal. No es que apenas se vaya a hacer. Esto fue un hecho. Si crees, ya está firmado. Dice, y si hijos, y si hijos, también herederos. La identidad nuevamente no parte de lo que tienes, sino de lo que eres. Dice, y si hijos, también herederos. Wow, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Nuevamente, la identidad no parte de lo que tienes, sino de lo que eres. Y como eres, ahora tienes heredero. Y como ahora tienes, empieza el versículo 14, como ahora tienes, ahora puedes ser guiado, puedes hacer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es la identidad que recibimos en Dios. No de acuerdo, nuevamente te lo tienes que llevar, no de acuerdo a lo que tienes, sino de acuerdo a lo que eres. Dios te hace parte de su familia. Dios te hace hijo, te hace heredero para ser guiado, para ser. Es la importancia de avivar el fuego. Porque nada más te va a dar la identidad. Es la importancia del consejo que Pablo le da a Timoteo, porque nada más te va a dar la identidad. Aquí te podemos dar palabra, pero aquí dice el Espíritu. Está en lo profundo del hombre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que eres, de que somos hijos de Dios. En la identidad está el carácter. Dios quiere avivar lo que vives. Dios quiere que le demos la importancia al regalo más importante que le ha dado al hombre, que es su espíritu. Avivar el fuego, avivar el don, avivar la identidad, avivar lo que Dios ha dicho de ti. ¿Por qué no te pones de pie el día de hoy? Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.casadelreinohouston.com. Mándanos un mensaje por Facebook o por nuestra página web. Te esperamos.